Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Martín y este es mi jardín. Y el día de hoy vamos a ver un video un poco antiguo. Se trata de un stand-up comedy, un show de stand-up comedy que di hace 2 años, 3 años, no me acuerdo hace cuánto. Y trata sobre mi novia alemana. La había conocido hace algunos años y en ese show hablo un poco sobre ella. Siento mucho si algunas bromas no se entienden. Hay algunas bromas que vienen de mi país. Yo soy de Lima, soy de Perú y pues algunas cosas quizás no las vayan a entender, lo siento mucho, pero espero que lo disfruten. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, ¿no? Ya. Bueno, mi nombre es Martín Balbuena y hace un par de años tuve una crisis en la que me di cuenta que mi vida era perfecta, en la que me di cuenta que en verdad no tenía problemas y así que decidí tener novia. Me acuerdo de ese momento en el que se lo propuse. Fue una noche bella, mágica. Yo le dije, creo que eres la mujer de mi vida, ¿quieres estar conmigo? Y ella me respondió, ya. Lo que pasa es que es alemana. Mi novia es alemana. Tener una novia alemana es algo que se los recomiendo en verdad a todos. Nunca te van a reprochar sobre tu pasado. Básicamente porque no saben conjugar los verbos. El otro día le digo, Elena, ¿sabes qué? Eres una egoísta. Y ella me dice, no, lo que pasa es que tú el otro día hiciste, perdóname. Nos conocimos en un viaje al norte. Estábamos en una fiesta de viajeros, de mochileros. Yo había ido a esta fiesta en búsqueda de una mujer guapa, una mujer bella, que puede haber venido acá para enamorarse de mí. Ella había ido en búsqueda de una experiencia de intercambio cultural con alguien del tercer mundo. Rápidamente me di cuenta que no hablaba español y que hablaba alemán, así que utilicé el poco alemán que yo sabía. Le dije, hallo, guten Tag, willkommen, vamos a mi Volkswagen. Te enseño mi Frankfurter y tú tu pretzel. A veces me atrevía a decirle cosas románticas, ¿no? Pero el problema era el idioma, así que se las decía en español. Le decía cosas como, eres la mujer con el corazón más grande que existe. Y ella me respondía lo mismo, ¿no? Pero en alemán. Du bist ein Mann mit einem großen Herzen. En ese momento solamente pensaba, chucha, ¿ahora qué hice? El idioma siempre fue un problema entre los dos, así que llegó el momento en el que entendí que lo tenía que solucionar. Así que nos sentamos frente a frente y le dije, mira, vamos a hacer un trato. Tú te vas a poner a aprender español y yo me voy a poner a corregirte el acento. Así fue que empezó a aprender el idioma. Aprendió muy rápido el español, muy rápido. Sin embargo, siempre al comienzo, pues uno tiende a equivocarse y a entender de manera literal el idioma, ¿no? A veces estábamos en alguna que otra noche de mucha pasión, de mucha locura, y yo le decía, por favor, dime algo sucio. Y ella me decía, ¿no? Baño, cocina, ducha. Y le decía, no, dime algo con amor, por favor. Amortiguador, amorfo. Y le decía, no, dime algo profundo. Y ella me decía, ¿no? Capa tectónica, subsuelo. A veces llamaban por teléfono a la casa, yo contestaba y pues lo que decían era Ich möchte mit Elena Michel sprechen sofort bitte. Y en ese momento solamente me preguntaba si teníamos teléfono o también teníamos fax. El problema no solamente fue el sentido literal del español, sino también siempre habían pequeñas palabras que siempre son difíciles de diferenciar, ¿no? Por ejemplo, ratón con ratero. O por ejemplo, afecto con efecto. O por ejemplo, pena con pene, ¿no? Un día yo estaba en la oficina trabajando y me llama, ¿no? Me llama por teléfono y me dice, amor, hay un ratero en la cocina. Y yo le digo, un ratero, pero ¿y te ha hecho algo? No me ha hecho. Bueno, sí, me está tocando, pero no te preocupes, es sin ningún afecto.
Y yo le digo, pero, ¿y tú le hiciste algo? No, no le he hecho nada, porque me dio pene. Un aplauso para mi novia que está por ahí. No solamente aprendió el idioma, sino también se inculturizó muy rápido. Rápidamente aprendió pues toda nuestra cultura peruana. A los pocos meses ella ya parecía peruana, ya escupía en el piso. O cuando veía el semáforo en ámbar ya no frenaba, aceleraba. O en Won se robaba las caramanducas. Y es que ella venía de otro continente, venía desde muy lejos y traía su propia cultura, sus propias costumbres, sus propios hábitos. Al comienzo hacía cosas que yo no entendía, ¿no? Trataba de cruzar la pista por el sendero peatonal, o nunca pedía rebaja. Sí. Pero poco a poco fue aprendiendo todas aquellas costumbres y hábitos que tenemos los peruanos, ¿no? Que los martes la mujer invita a comer, que el control remoto siempre lo tienen los hombres, y que acá en Perú la tapa del water siempre tiene que estar arriba. Lo que más me molestaba siempre, o lo más difícil, era que yo tenía que estarle explicando todo. A veces estábamos viendo televisión echados y me preguntaba las cosas más básicas, ¿no? Como, ¿quién es Majin Buu? O, ¿quién es Milet Figueroa? Y yo le explicaba, ¿no? Bueno, es una ex combatiente que hace un tiempo le sacaron un video teniendo relaciones con su ex, tomando aguacielo, y se hizo viral. Y ella me decía, pero no entiendo, ¿en qué trabaja? ¿A qué se dedica? Y yo le decía, carajo, te acabo de explicar. Siempre andaba con su mochila al comienzo, su mochila de emergencias hacia adelante y el celular en el sostén. Le habían dicho que Lima era una ciudad muy peligrosa. Y yo le dije, no, tú vives en Miraflores, ahí no roban, solamente le roban a los gringos cojudos, ¿no? No sé por qué no se rió de ese chiste. Pero le dije, no te preocupes, que el día que te vayan a robar, tú solamente tienes que gritar, concha tu madre, con toda tu alma, y los choros se van. Así que llegó el día en que pasó un choro, le quiso robar, y ella le gritó, ¿no? Concha tu madre, con toda tu alma, concha tu madre, con toda tu alma. No solamente aprendió el idioma y la cultura peruana, sino también aprendió a movilizarse acá en Perú, ¿no? En un momento ya se sabía tan bien las calles de Lima que podía ir y venir en bicicleta al trabajo sin pasar por una sola calle con huecos, ¿no? Llegaba y me decía, no entiendo por qué se demoran tanto en arreglar las pistas aquí. Y yo le decía, bueno, un día hacen el hueco, otro día ponen los cables y otro día los sellan. ¿Y por qué no hacen todo el mismo día? Ay, amor, no seas cuadriculada, le decía. También aprendió a movilizarse en micro, ¿no? Me acuerdo que tenía que ir a su trabajo en San Isidro y le dije, no hay pierde, solamente toma este bus y te tienes que bajar en el Emanuel, imposible que te pierdas, ¿no? Así que se subió al micro y empezó pues a avanzar y la gente se empezó a bajar, ¿no? Ricardo Palma, baja, Juan de Arona, baja, Javier Prado, baja, y ella también bajó, ¿no? Elena Michels, baja. Sí. Sin embargo, nuestra relación fue avanzando, fue madurando y llegó el momento en el que a mí me tocaba ir pues, a Alemania a conocer su propia cultura, a su propia gente, sus propias costumbres. Y lo primero que me preocupó era la visa, ¿no? Porque para obtener la visa, necesitaba la visa para entrar al territorio europeo. Pero para conseguir la visa tenía que ir a la embajada, que era territorio europeo. ¿Cómo chucha iba a entrar? ¿No? Quitaron los requerimientos, finalmente viajé y me acuerdo haber llegado al aeropuerto y no entendía nada. El alemán es muy difícil. No entendía lo que hablaban, no entendía las cosas que estaban escritas. Sin embargo, en un momento dije, bueno, yo no entiendo nada, pero probablemente ellos tampoco me entienden a mí. Así que hice algo que había querido hacer toda mi vida. Llegué a Migraciones y la persona de Migraciones me saludó y me dijo, Hallo, guten Tag, willkommen aus Deutschland. Y yo le dijo, ¿qué pasa, pelado cabeza de pinga? ¿Qué quieres? Mi pasaporte está, pues, huevón. Y él me respondió, ah, so, habla español.
Tiene que cuidarse que los europeos hablan muchos idiomas. La calle era impresionante. Alemania es un país increíble. Uno podía caminar, no habían trabajos innecesarios en la calle. ¿Qué cosa es un trabajo innecesario? Un policía de tránsito, por ejemplo, en un semáforo, ¿no? ¿Qué cosa es un trabajo innecesario? El que te pesa el que te pesa el supermercado, el pan en el supermercado. Un trabajo innecesario, por ejemplo, es el que te recibe los tickets de parqueo a la salida del parqueo al costado de la máquina, ¿no? No habían trabajos innecesarios, uno pisaba la cebra o el sendero peatonal, los carros paraban, los taxis no tenían rejas dentro. El metro funcionaba, había sitio, uno se podía sentar. Acá en el Metropolitano uno entra y no avanza, ¿no? La gente como que lo lleva, ¿no? Aparte todos se ponen en la ventana ahí como The Walking Dead, ahí queriendo entrar. La diferencia es, claro, Walking Dead es una película y no huele feo, ¿no? Todo era increíble en Alemania. Las noticias, por ejemplo, las noticias era algo también muy curioso, ¿no? Porque las noticias son totalmente neutras, son totalmente informativas. Puede estar sucediendo algo muy grave, pero es informativo, ¿no? Una noticia alemana sería algo así como acaba de explotar hace 3 horas una bomba en Berlín. Siguiente noticia. Acá las noticias más tontas son narradas como un gran acontecimiento, ¿no? Esta noche en 24 horas, la bomba que se metió Mario Hart en la calle Berlín. Finalmente estaba muy tranquilo porque era una ciudad en la que yo creía que no robaban, pero llegó ese día en el que me quisieron robar. Pasó un choro, me quiso arrancar el reloj y yo me acordé y le dije, ¿qué pasa, concha tu madre? Y él volteó y me dijo, ah, ¿eres peruano? Me volvió. Gracias. Bueno, hasta acá el video de hoy. Te pido que te suscribas para que puedas seguir recibiendo este contenido y nos vemos en la próxima.